Mauro, buen día. Sí, buen día, Pali, buen día a todo el equipo, a toda la audiencia. Bueno, estamos acá en el Hotel Mercure, se está desarrollando en este momento el 144 Congreso de la Cámara de la Construcción. Hay representantes de todo el país en este lugar y abrió este Congreso el gobernador Sergio Silioto, hablándole a todos los representantes de las cámaras y también, por supuesto, al presidente de la Cámara Nacional de la Construcción, que es Gustavo Weiss, que está en este momento hablando con los medios de comunicación. Vamos a acercarnos a ver si podemos tener la palabra de del funcionario nacional. Lo escuchamos un minutito. Inversión en petróleo, en gas, en minería, en energía, en comunicaciones, algo también en el sector inmobiliario, es decir, el sector privado está con razonables niveles de actividad, un poco heterogéneo, pero en algunos lugares, repito, petróleo y gas muy demandados. La falta de obra pública, ¿cómo está impactando? La ¿Perdón? falta de obra pública. La falta de obra pública, ¿cómo está impactando? Le preguntaron. A nosotros nos significó 120.000 trabajadores menos interanual, es decir, desde mediados del año pasado hasta mediados de este año perdimos 120.000 trabajadores, ya empezamos a perder el segundo semestre del año pasado por la alta inflación y se terminó de perder ahora en el curso de este primer semestre. Así que realmente lo que es obra pública impactó mucho. A las empresas constructoras, ¿cómo les afecta, además de la pérdida de mano de obra? Bueno, claramente aquellas empresas constructoras, fundamentalmente las que tienen una impronta muy fuerte de obra pública nacional, las afecta mucho, claramente, porque tienen menos trabajo, tienen menos facturación, algunas de ellas incluso tienen deudas bancarias con proveedores y demás, con lo cual aquellas empresas, repito, de obra pública nacional, de fuerte impronta de obra pública nacional, están más complicadas que Pues recién En cuenta la gestión del gobierno nacional y bueno, que se sostiene firme la decisión de desaparición de la obra pública nacional. Bueno, las empresas, lo que estamos haciendo todos nosotros es tratar de reconvertirnos. Por un lado, en ciertas provincias, ustedes son un ejemplo, pero en ciertas provincias hay inversión de obra pública con fondos provinciales que se sostiene, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, ustedes, San Juan. Entonces, las empresas que tienen, aunque sea menor actividad, porque no tienen obra nacional, pero pueden tener obras provinciales que les permite tener una actividad relativamente importante. Y muchas estamos tratando también de tener mayor inversión de mayor cantidad de obras privadas, digamos, ¿no? Que nos permita también diversificar un poco la actividad. recién 85% que decía en la inauguración, digamos, ¿no? ¿Cómo? A nivel nacional, se está lejos del 85% que usted dijo que hay de obra pública a nivel mundial. No, no, por supuesto, en el orden nacional hoy la realidad es que, salvo excepciones, las obras están paradas, no hay actividad o hay muy, muy poca actividad. Así que claramente esto en el orden nacional está impactando fuerte. ¿Cómo le fue a la construcción con los distintos gobiernos? Con un gobierno aperturista como el que tenemos hoy, con un gobierno que interviene, como recién lo marcaba el gobernador Sergio Silioto. ¿Cuándo le fue mejor a la construcción? A ver, en la historia argentina de de las últimas décadas hemos tenido enormes oscilaciones. Por ejemplo, durante la década del 90 el nivel de inversión pública fue muy poca. Por ejemplo, en el 2001 esa muy poca inversión pública se transformó casi en cero. Para dar un ejemplo que yo recuerdo, ¿no? Porque lo viví. En otras épocas hemos tenido bastante más inversión. Es muy, digamos, porque digo, más allá de la idea de muchos gobiernos de que es necesaria una inversión pública, siempre estuvo limitada por las crisis económicas recurrentes argentinas. Entonces, gobiernos que querían hacer inversión, había crisis económica. Entonces, es difícil decirlo, pero la verdad, como yo vengo diciendo, lo dije recién adelante del gobernador, Argentina lleva décadas y décadas y décadas de baja inversión en obra pública y basta recorrer las rutas, ver los hospitales, las escuelas, bueno, etcétera, para darse cuenta que es un dato de la realidad. En la provincia de La Pampa, el esquema que planteó el gobernador de prioridad de obra pública mencionó que el 14% del presupuesto va destinado a la obra pública. Bueno, eso es muy importante y sabemos que en otras épocas ha sido más todavía. Obviamente ahora hay un problema de que hay una recesión económica general del país. Este año el país va a decrecer económicamente y por supuesto significa menor recaudación y significa menores recursos. Pero que el gobierno de La Pampa
tenga un 14% de inversión en su presupuesto, creo que es muy importante. Milei dijo que estamos saliendo de la recesión. ¿La construcción lo nota? Bueno, si hablamos de la construcción en general, no de la obra pública, si hablamos de la construcción en general, recordemos que la obra privada es mayoritaria en el total, es decir, la obra privada representa del orden del 75% de la industria de la construcción, con lo cual, si ese 75% tracciona mucho, cuando pensamos en la actividad global, la cosa puede ser positiva. Bueno, si tomamos 3.500 trabajadores es porque de alguna forma la construcción también está acompañando. El INDEC también dio en septiembre un repunte del 2,4%, ¿no? de la actividad nuestra, con lo cual pareciera que pasamos lo peor de la crisis y que estaríamos creciendo. Gracias, Gustavo. Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción a nivel nacional, hablando acá en vivo para Radio Kermés. Después tenemos otros audios para compartir, así que seguramente en nuestra segunda entrada, después de nuestro foro de radios comunitarias, seguramente vamos a tener más voces. Recién les decía, salió hace un ratito el gobernador Sergio Silioto, hizo un discurso bastante contundente hablando de la obra pública, de la inversión provincial, pero sobre todo destacando esto de que en La Pampa no hay privado o público, que es público y privado, sobre todo tratándose de las obras que se están haciendo a nivel provincial. Por supuesto que hubo fuertes críticas al gobierno nacional a esto de cortar a cero la obra pública, y bueno, y después dentro de lo que se escuchó dentro de la sala de acá del Hotel Mercure, destacaron claramente el posicionamiento que tiene el gobierno provincial respecto a la obra pública, pero sobre todo de mantener las obras provinciales y de pelear por las obras nacionales que quitó el gobierno nacional. Bien, Mauro, estaremos atentos para escuchar después esas notas que tenés. Nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, directamente desde el Hotel Mercure. Está